En sus primeros anuncios, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya revela sus apuestas por la fidelidad, el espectáculo y la mano dura. Aunque aún faltan los nombramientos en el terreno económico, que fue el tema central en su estrategia ganadora, es claro que aprovechará la superioridad numérica del Partido Republicano. Analizamos con la ayuda del profesor Manuel Alejandro Rairán cada nombramiento hasta el cierre de esta edición. Además, en este episodio, la investigación del Consejo Nacional Electoral sobre los topes de la campaña Petro Presidente recibe un blindaje de parte del Consejo de Estado para que no la puedan tumbar los recursos interpuestos por el pacto histórico. Sin embargo, ¿avanza con suficiente velocidad para arrojar resultados antes de que se cierren los plazos? Hoy es viernes 15 de noviembre. Este es el café de hoy del Tiempo, edición fin de semana. Mi nombre es Carlos Solano. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualizaciones de algunas noticias de las últimas horas. El gobierno anunció que invertirá 12.000 millones de pesos para atender las emergencias en el Chocó, después de la declaratoria de calamidad pública y alerta roja en diferentes municipios de la zona. Esto significará atender toda la emergencia que afecta a este departamento, que resulta ser el más golpeado por la emergencia invernal y la temporada invernal en Colombia. La inversión buscará reducir el riesgo y evitar emergencias como las actuales en vigencias futuras. Esto se distribuirá a través de 2 fondos de inversión con 8.000 millones asignados para el departamento y 4.000 específicamente para Quibdó. El presidente Gustavo Petro presentó a través de Twitter una fotografía en la que se veían unas casas que habría construido el gobierno Petro. Hubo polémica en redes sociales porque se decía que esta fotografía fue sacada de una página de hotelería de Ecuador, lo cual después fue desmentido a través de videos publicados por diferentes influenciadores que trabajan con el gobierno del presidente Petro. De todos modos, lo importante aquí es la necesidad del cubrimiento de esta emergencia y de la atención a una región habitualmente desatendida por el gobierno central y que ahora significará una inversión muy importante para la recuperación de la calidad de vida de los habitantes del Chocó. Finalmente, y después de mucha especulación, la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, afirmó que se lanza a la candidatura por la presidencia de Colombia para el 2026 y entra al partidor de la centro derecha. Lo hará con firmas, no con ningún partido específico, sino recolectando firmas. Esto se confirmó durante el día. Los dueños de la revista Semana también lo confirmaron a través de diferentes medios. Los analistas destacan que ha logrado visibilidad en los últimos meses. Permanecerá durante algunos meses precisamente en la dirección de la revista, que luego asumirá el periodista Yesid Lancheros. También en noticias del gremio periodístico, este jueves fue la última emisión del noticiero CMI, La Noticia, dirigido por Yamid Amad y que durante 33 años estuvo al aire, siendo uno de los más longevos, si no el espacio más longevo de noticias en televisión. El informativo hizo la emisión con todas las noticias y sus presentadoras hicieron la despedida junto a toda la sala de redacción. Esta noticia ha generado también conmoción en todo el gremio debido a la importancia de Yamid Amad y de su equipo en el legado de este oficio. La Liga Betplay del fútbol colombiano hizo ya el sorteo de los cuadrangulares semifinales y pinta una cosa muy emocionante, un panorama muy emocionante para los fanáticos del fútbol. Por ejemplo, que el grupo A va a tener a Santa Fe y Millonarios, los dos equipos capitalinos, además de Nacional y Pasto. Esto garantiza que va a haber partidos muy intensos que seguramente demandarán de mucha atención, incluso en seguridad. Además, en el grupo B estarán América, Tolima, Junior y Once Caldas. Por cierto, de la última fecha celebrada durante este jueves, el
Gran Falcao logró anotar gol, no lo había podido hacer durante varias semanas y anota el segundo gol en esta época que trabaja con Millonarios y logra además un récord importante convirtiéndose en el máximo goleador del fútbol colombiano con 347 goles. Desde que el Consejo Nacional Electoral anunció que iba a investigar la campaña de Petro presidente, la campaña del 2022, pues ha habido todo un revuelo nacional, mucha discusión, mucho debate. Desde el pacto histórico han dicho el Consejo Nacional Electoral no tiene esa capacidad para hacer eso, que es inconstitucional, lo han señalado en varias ocasiones. Y por supuesto el Consejo Nacional Electoral ha dicho, los magistrados han dicho, nosotros sí podemos investigar, no podemos destituir, en fin, todo este debate ha estado bastante movido desde hace mucho tiempo. Pero un anuncio, una noticia importante que se produjo esta semana tiene que ver con el blindaje a la investigación. ¿Qué significa eso y por qué se pronuncia el Consejo de Estado al respecto? Para eso queremos hablar con Ana Cuesta, editora de El Tiempo, de la sección Justicia, para que nos explique qué significa este concepto que emite el Consejo de Estado. Ana, bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias por esta invitación. Bueno Carlos, como hemos recordado, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido enfático en advertir que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencias para imputarlo a él por la violación de topes de su campaña. Él ha dicho que están rompiendo con su fuero y ha dicho que es el inicio de un golpe de Estado. Cuando el Consejo Nacional Electoral anunció esta apertura de esta investigación y esta imputación de cargos, el primer mandatario invitó a los abogados del país e invitó, digamos, a las organizaciones en general a que estuvieran alerta, pero sobre todo a los abogados decía como que denuncien por prevaricato al Consejo Nacional Electoral por esta acción, porque advertía que iniciaba el golpe de Estado. Entonces, digamos, en atención a esa invitación del presidente, al Consejo de Estado han llegado decenas de tutelas y han llegado también demandas que pretenden anular, digamos, la resolución del Consejo Nacional Electoral en la que se le abrió la investigación a la campaña Petro Presidente por la supuesta violación de los topes por más de 5.000 millones de pesos. Entonces, cuando decimos que el Consejo Nacional Electoral ha blindado la actividad investigativa del CNE, es que el presidente de la sección quinta del Consejo de Estado hoy rechazó la primera de esas demandas que llegó y que pretende tumbar este acto investigativo de la corporación presidida por César Lorduy. ¿Qué dice esta decisión y por qué se dice que blinda entonces la actividad investigativa del Consejo Nacional Electoral? Primero, el Consejo de Estado advierte que ningún ciudadano puede llegar a demandar esta apertura de investigación del CNE porque no se trata de una decisión de fondo. Entonces, básicamente lo que está diciendo el Consejo de Estado es que como no hay una decisión de fondo ni ha culminado la investigación, se van a rechazar todas las demandas que lleguen y que pretenden tumbar ese acto que anunció la investigación. Entonces, ellos están precisando que apenas se termine la actuación administrativa sancionatoria por parte del Consejo Nacional Electoral, se podrá demandar por parte de los ciudadanos esa decisión que en derecho o en sus deliberaciones tome la corporación que está investigando actualmente la campaña de Petro. Pero entonces, en este momento no pueden prosperar ningún tipo de demandas contra esta acción o este anuncio de la apertura de la investigación y lo que está diciendo la justicia en este momento, y por eso se está blindando la investigación que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, es esperemos a que termine, esperemos a ver cómo termina, si se impone algún tipo de sanción o si no se impone una sanción, y cuando ya haya pues una conclusión, si les recibimos las demandas. En este momento no. Entonces, el Consejo de Estado con esta determinación está permitiendo que la corporación electoral pueda continuar con su actividad investigativa.
Pero Ana, al mismo tiempo, ¿sí están avanzando o no esas investigaciones? Leo en diferentes espacios que de todos modos incluso podrían ser archivadas en algún punto. Eh, Pareciera que estuviéramos esperando algo que probablemente no pase. Está bastante apretado. Lo que dicen los conocedores en los temas políticos es que el Consejo Nacional Electoral tendría al menos hasta el mes de julio del próximo año para definir la situación o el futuro de la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, pues la normatividad vigente advierte que la corporación tiene 3 años para fallar en los temas administrativos y las conductas que le endilgan a la campaña del presidente de la República son las de las elecciones de 2022. Entonces, estamos en una contrarreloj. Esta decisión, precisamente la del Consejo de Estado, que blindó la investigación del CNE, también indica que los tiempos del CNE con las investigaciones en generales deben tardarse aproximadamente 8 meses por mucho. Entonces, si estamos contando, bueno, de noviembre hasta mediados del próximo año, y si el CNE cumple con todos sus ritmos y no hay de pronto recursos que se atraviesen, puede que de aquí hasta mediados del próximo año haya una determinación sobre cómo concluye el caso y, y ya pues en ese momento, a partir de que exista una sanción o de que no exista una sanción, los ciudadanos interesados, en este caso del presidente de la República, podrán acudir al Consejo de Estado a demandar. Eso es lo que dice la decisión de hoy. En este momento no se puede controvertir lo que está haciendo el CNE, déjenlo trabajar y cuando concluya se puede ir a demandar. O sea, básicamente están a contrarreloj y en medio de eso, de todos modos, pues el gobierno, lo único es que el gobierno no puede en este momento tumbar de alguna forma con algún recurso el proceso, es básicamente. En este momento no pueden tumbar el proceso, por eso se da este blindaje, le dicen a los ciudadanos que están demandando, este no es el momento, esperen a que continúe la actividad del CNE y que concluya, y una vez concluya, con gusto les recibimos sus alegatos. Pero también en el Consejo de Estado está pendiente otra tutela que presentó la defensa del presidente Gustavo Petro. Ellos han presentado una tutela pidiendo tumbar una decisión del Consejo de Estado porque el Consejo de Estado en su sala de consulta dictó una decisión hace pocos meses en la que ratificó que el Consejo Nacional Electoral tenía las competencias para investigar y eventualmente sancionar al presidente de la República. Entonces, por el lado del Consejo de Estado también está pendiente la resolución de una tutela que están esperando los abogados del presidente Gustavo Petro, en especial Héctor Carvajal, y pues ellos esperan a ver si la Alta Corte ratifica o tumba la postura que ya ha dicho y que ya ha reiterado en al menos otras 3 decisiones y que indica pues que el CNE sí puede investigar como tal y puede imputarle cargos al candidato. Todo este debate y la defensa del presidente Gustavo Petro se ha basado en que, según las leyes electorales, en el caso, él dice como que me están violando mi fuero porque hay un artículo, si no estoy mal, como de la ley que regula las elecciones del presidente de la República, que dice que si el candidato es, digamos, o la campaña es hallada culpable o es sancionada por violación de topes electorales, la sanción que procede es la pérdida del cargo. Por eso es que el presidente de la República y sus abogados han elevado como esta alerta diciendo que se está violando su fuero, porque algunos dicen, no, esta sanción que podría imponer el CNE es de carácter, digamos, pecuniario, pondrá, si algo, una multa. Pero lo que dice la ley y la normatividad electoral es que para el caso del presidente de la República y del candidato se le sanciona con la pérdida del cargo. Entonces, por ahí está como ese debate jurídico. Durante esta semana, el presidente electo Donald Trump en Estados Unidos ha ido anunciando algunos nombres y esos nombres que lo van a acompañar en el gobierno de su segundo mandato en Estados Unidos, pues arrojan unos síntomas interesantes. Son nombres que probablemente, ya nos dirá nuestro analista, pueden ser un poco más atrevidos incluso que los que tuvo en su primer mandato. Algunas apuestas bien curiosas, entre ellas ya hablaremos del nombre de Musk que ha estado ahí pendiente, pero ¿cómo entender
las luces que ha venido dando en temas de defensa, de seguridad, de comunicaciones, en fin, de avanzada en temas tecnológicos. ¿Qué significa todo eso? Por eso hemos invitado al profesor Manuel Alejandro Rairán Cortés, quien es investigador y profesor en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, magíster en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad de Louvain en Bélgica. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo ve usted los anuncios que ha ido haciendo Donald Trump en estos días? Bueno, creo que han sido polémicos, pero creo que nos está dando algunas, digamos, trazos de lo que podría ser. Yo creo que el primer elemento es que demuestra que este gabinete va a reforzar que a él le gusta trabajar con gente que busca la lealtad, que son leales a él. Segundo, se nota que es un gabinete poco crítico, es decir, siempre en los gabinetes siempre es relevante tener alguno que otro que piense distinto a uno con el propósito de que sea una agenda, digamos, vista desde diferentes perspectivas, y en este caso estamos viendo que por el contrario todos comparten esa misma idea. Entonces creo que busca lealtad y mantener ciertos elementos jerárquicos. De acuerdo. Pues Elon Musk, por ejemplo, es uno de esos nombres rimbombantes. Es probablemente uno de los promotores y de los, digamos, ¿cómo decirlo? Del el combustible de último momento que tuvo Donald Trump en su campaña, ¿no? O sea, entrevista que le hizo a través de X, y las campañas, por no decir también el control mismo sobre X en toda la información que vimos a lo largo de esas semanas. Y él lo ha celebrado, ha salido a celebrar y a contar, voy a ser el protagonista de esta propuesta que suena muy de avanzada, ¿no, profesor? Sí, yo creo que ese es un nombramiento estratégico por varias razones. Yo creo que el primero de ellos es un tema que se nota que es una franca y abierta competencia con China en el campo tecnológico, y digamos que eso es un primer mensaje. El segundo, que es también el mensaje de cómo fortalecer la industria, porque Elon Musk también representa una cierta industria tecnológica que es la que está, digamos, la que debería de absorber a muchos de los empleos en Estados Unidos. Y una tercera, pues, alianza entre Estado y empresa, y también cómo pues se empoderan a este tipo de empresas o de entidades. Y yo creo que eso es clave porque en el año 2016, que ganó por primera vez Trump, fue también el anuncio del fenómeno de post-truth o post-verdad. Y sin duda alguna, todas estas herramientas tecnológicas como X, entre otras, pues son mecanismos o sí, móviles en donde se transmiten todo este tipo de acciones de posverdad. De acuerdo. Hay otro nombramiento muy curioso que es el de Robert Kennedy Jr., un declarado escéptico de las vacunas. Este es un tema muy sensible, además, porque se refleja hacia todo el resto del mundo. Cuando haya otra pandemia vamos a tener otra situación similar si llega a pasar, que en su momento pues Donald Trump fue en cierta forma un protagonista de todo ese debate antivacunas, y de repente Robert Kennedy Jr. llega ahí. ¿Cómo interpreta usted ese nombramiento? Pues yo creo que es un nombramiento un poco adverso, porque creo que el mensaje es a lo mismo que nos dejó anteriormente la primera administración Trump, y es que más que antivacunas, Trump es una persona anticiencia. Es una persona que no cree, digamos, como en los académicos, en la producción científica, porque pues para ellos digamos, lo educativo, lo científico, pues tiene unos ciertos objetivos supuestamente. Entonces creo que sin duda alguna refuerza esa idea de antivacunas, pero también anticiencia, que creo que no es lo que requiere hoy la humanidad en medio de tantos caos y tantas transformaciones, en donde se deje a un lado a la ciencia. Entonces creo que es un mensaje fuerte en donde ratifica y vuelve a plantear su posición de no creer en la ciencia, pero más bien un segundo punto. Y no hay que olvidar que durante la administración Trump, cuando llegó el COVID, también fue un golpe certero a la Organización Mundial de la Salud, en donde él prefirió pues no seguir el tipo de recomendaciones, e incluso la atacó públicamente entonces, a esta organización. Entonces creo que es un mensaje fuerte a esas dos direcciones. A uno, no creer en la ciencia, y segundo, tampoco creer en las organizaciones multilaterales de salud. Luego viene el terreno de defensa y seguridad nacional.
un expresentador de Fox, aunque veterano de guerra, pero pues un personaje como Pete Hegseth está allí y Mike Waltz como asesor de seguridad. También Kristi Noem en la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional. Es decir, hay un combo de gente también que va a tener un tema grande dentro de pues lo que significa Estados Unidos, la seguridad nacional, la defensa. Es decir, es el terreno grande también con respecto al resto del mundo, ¿no? Sí, y yo creo que ese es un anuncio bastante preocupante, porque si bien pudo haber sido un veterano de guerra, no lo hace, pues digamos, conocedor a profundidad de las actuales amenazas y de la cultura de la seguridad a nivel internacional. Entonces creo que eso es otra gran característica, y yo creo que esos últimos nombramientos de Pete Hegseth, que fue el día de ayer o antier, y el de Robert F. Kennedy, que fue pues el último, pues digamos que también no solamente este cuerpo, no solamente mira la lealtad a la jerarquía, sino también tienen un alto grado de inexperiencia, y que creo que eso puede estarle costando, porque como lo digo, puede ser un ex veterano, pero créame que las guerras, la seguridad, la defensa se está transformando amplia y profundamente por todos los temas de inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad. Entonces creo que ahí son nombramientos que veo que apuntan más a que hagan caso a la jerarquía más que el conocimiento, y que sean capaces de dar un punto crítico o de cuestionarle al presidente algo si es que no están de acuerdo. Por el contrario, lo que veo con este tipo de cuerpos o equipos es para que hagan caso. Y bueno, Fox News, como el nombre del Fox News, pues digamos que es un canal de televisión, de cadena de noticias, un complejo informativo que no ha sido desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, un respaldo informativo de Donald Trump. ¿Es esto como un espaldarazo de alguna forma a Fox News? Sí, yo creo que esas son de las pocas muestras, si lo podemos mirar ahorita con otros nombramientos, pero eso es una muestra de la lealtad, ¿no? Es decir, Fox News lo ha estado respaldando durante su administración, después de que salió y que salieron todos estos escándalos y los problemas en la justicia. Fox News ha estado alrededor de Donald Trump. Entonces creo que por eso mencionaba que este gabinete cumple esa lealtad, y es un mensaje claro de la persona que hable bien de Donald Trump, que se porte bien para Donald Trump, pues va a estar en su círculo más cercano. Bueno, profesor, y ahora entremos en materia a dos grandes nombres que van a tener que ver con nosotros, con los colombianos, con la migración. Tom Homan lo llaman el zar de la frontera ahora, y va a tener en sus manos el tema migrantes, deportación, en fin, para los latinos. Este nombre seguramente se va a convertir en una referencia clave en los años que viene de gobierno. Sí, Tom Homan es una persona que viene desde Barack Obama, que ha tenido un ascenso bien interesante dentro de su carrera, como policía, como agente, y bueno, digamos que se ha convertido actualmente como el zar de la frontera, un icon fuerte dentro de este sector. Es una persona que participó en la formación de la creación del proyecto 2025, que es un proyecto de migración. Él, digamos, fue responsable del servicio de inmigración y control de aduanas, principalmente, y pues digamos que viene con una política bastante fuerte. Él lo que plantea es que busca hacer redadas en los centros de trabajo, pero yo también creo que van a tener ciertas dificultades, porque si bien Trump tiene un mensaje claro en contra de los migrantes, no hay que olvidar que también los migrantes le sirven a la economía estadounidense en agricultura y en otros tipos de trabajos que el estadounidense no hace. Entonces creo que si quiere hacer a Estados Unidos nuevamente grande, pues requiere también de todos esos migrantes, porque son mano de obra y que le aportan también al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces creo que va a ser fuerte. Yo creo que va a jugar un papel clave en la medida de acuerdo a las propuestas que ha planteado Donald Trump. Yo creo que una de ellas es retomar el título 42, que va en vía de mantener a las personas en México mientras que hacen su proceso de asilo, y segundo, que una persona expulsada no puede acceder nuevamente a ese derecho de poder un refugio, una petición de refugio. Entonces creo que él va a jugar un papel importante en toda esta implementación. Yo creo que otro tema que va a ser bastante clave en este aspecto va a ser el fin del fin, va a ponerle fin al nacimiento de niños que nazcan en Estados Unidos cuyos padres no tengan regulados sus papeles. Entonces creo que eso también va a ser una afectación, y este Sar Tom Hammond, que se caracteriza por ser mano dura, creo que va a jugar un papel clave, ya sea en la construcción
de la política migratoria, ya sea en la terminación del muro de división entre México y Estados Unidos. Y con esto termino. Creo que Tom Homan va a ser duro y creo que va a tener el espacio político para pasar diferentes propuestas, porque lo más probable también es que el Senado y la Cámara de Representantes la ganen los republicanos, y por eso ese proyecto migratorio que estuvo obstaculizado pueda que en esta ocasión tenga bastante fluidez. Hay que decirlo también, esto ocurre en un escenario en el que veníamos de una campaña en la que había unos mensajes muy duros contra los latinos. No le hizo cosquillas a la campaña, al parecer, esas declaraciones fuera de lugar de un comediante que hizo referencia a Puerto Rico de una manera pues lamentable, pero pareciera que eso no le hubiera hecho ni un rasguño. No, Carlos, y mire que lo curioso, yo creo que eso se debe a dos razones. La primera, que creo que es la más fuerte, es que Donald Trump supo hacer la narrativa, y la narrativa jugó sobre el miedo sobre el migrante, el miedo sobre el miedo del migrante por la inseguridad, pero también el miedo que genera la inseguridad porque le roba el puesto de trabajo a usted. Entonces creo, y que vamos, hoy el estadounidense está pidiendo o el fortalecimiento de la clase media, el trabajo, el salario, y claramente Donald Trump creo que supo utilizar esta narrativa del miedo del migrante, y por eso creo que ganó. Y yo creo que el segundo factor, que lo vi menos en esta campaña que la del 2016, pero es la polarización. Cuando una sociedad está tan polarizada, surge el efecto teflón, y el efecto teflón es que cualquier escándalo, cualquier afirmación que se salga de los cabales, como decir que los latinos somos unos violadores, ¿no es cierto? Pues se resbala también, porque pues digamos ahí lo que la gente está es en el fanatismo, y en esa polarización pues ve a su líder como alguien perfecto. Entonces creo que eso también le influye. Y hablando de latinos, pues lleva, y este es uno de los platos fuertes de este tema sobre el gabinete, lleva un apellido latino, o es decir, orígenes latinos, y es el senador Marco Rubio, quien ahora pues asume un papel fundamental también en este gobierno, y hacia Colombia va a tener seguramente una repercusión, o se espera que haya una repercusión teniendo en cuenta los lazos que ha tenido Marco Rubio con ciertos sectores políticos colombianos. ¿Cómo ve el nombramiento de Marco Rubio? Pues bueno, yo creo que ese nombramiento de Marco Rubio es una muestra que las relaciones entre Rubio y Donald Trump se arreglaron, porque no hay que olvidar que ellos tuvieron ciertos enfrentamientos en 2016. Yo creo que esa es una muestra de lo que también es ese carácter de Marco, ¿no? De Rubio. Creo que él es una persona que se puede negociar, y fue una persona que, como lo dijo en una entrevista a CNN que me pareció interesante, pues son dos boxeadores, y pues en este boxeo pues se dan unos golpes, pero no es porque se odien, sino porque simplemente están por ganar la presidencia, y que una vez subsanado esas situaciones, pues pueden trabajar de la manera conjunta. Y esto yo creo que refuerza también otro papel, porque después de esta pelea, Marco Rubio estuvo muy cerca también asesorando a Trump sobre temas migratorios. Entonces yo creo que eso es un tema, es clave. Yo creo que ahora toca ver, una cosa es Marco Rubio, senador, que podía tener unas posturas un poco fuertes, tal vez con ciertos sectores políticos de Colombia o de la región, y otro puede ser ese Marco Rubio ya como secretario, ¿no? Que puede estar jugando otro papel, y que la diplomacia le va a exigir otro tipo de comportamientos, otro tipo de expresiones hacia los países. Y yo creo que hay un tema que también Donald Trump lo ubica en este puesto, es por su cercanía. Primero, por la cercanía hacia los venezolanos, porque ha sido una persona de las que también ha estado abanderando pues, la situación en Venezuela con Nicolás Maduro, pero también porque sus padres eran cubanos. Entonces creo que esa relación, que son dos países que actualmente pues, no tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos y han construido unas enemistades históricas, pues pueda que Marco Rubio o lo agudezca, o por el contrario le empiece a dar un tratamiento frente a esto. Y hacia Colombia eso va a ser tremendo, es decir, no son pocas las referencias de Rubio con respecto, por ejemplo, al Centro Democrático, cuando los senadores de la oposición en este momento del gobierno dicen vamos a ir a hablar a Estados Unidos, pues quien los atiende, los suele atender es Marco Rubio. Es decir, digamos, es un decir, es un contacto que tienen allá. Pinta que eso también va a ser políticamente intenso hacia Colombia. Sí, sin duda alguna, yo creo que eso va a ser intenso, y yo creo que también eso va a una estrategia de Donald Trump de fortalecer a los latinos para los republicanos, porque yo creo que ellos lo han perdido con los demócratas, y creo que eso puede ser un papel clave que puede jugar Marco Rubio para garantizarle o solidificarle
esa base electoral a Trump con los latinos. Y obvio, con Colombia puede ser bastante fuerte, pueda que incluso Marco Rubio y con otros senadores, porque Cámara y Senado quedó para posiblemente republicanos, pueda que, digamos, vuelvan un poco más lentos los procesos para la aprobación de recursos para Colombia, temas de narcotráfico o temas de cooperación a través de USAID o otro tipo de líneas de trabajo que tienen ambos países. Pero pues digamos, esperar, yo creo que Marco Rubio también entiende que son papeles distintos y vuelvo a reiterar, una cosa es ser senador que tiene esa posibilidad, ese espacio político para decir lo que quiera, y otra cosa ya será representación de un gobierno, y esperemos que así sea, que actúe en derecho internacional y actúe pues dentro de los parámetros diplomáticos. Donald Trump no se caracteriza por hacer, digamos, nombramientos políticamente correctos o cuotas o venga, hacemos un balance hombres-mujeres, pero de todos modos hay una mujer, ¿no? Susie Wiles, quien será la primera mujer en ocupar un cargo en el gabinete de la Casa Blanca. Es decir, tiene, digamos, un símbolo de todos modos ahí. ¿Cómo lo ve? Pues yo creo que ese es un gran símbolo, de hecho, de Donald Trump, porque Susie Wiles es una mujer muy reservada. Yo creo que es de esas personas del poder detrás del poder. Incluso me pareció curioso que cuando ganó Trump le dio la palabra, ella no quiso hablar. Ella es una de las personas que no le gusta, digamos, la parte pública, pero es una estratega muy importante que lo acompañó en esta campaña, en la anterior también. Tuvo muy buenas relaciones con Marco Rubio, después rompieron, pero creo que es una gran estrategia y creo que al ponerla como jefa de gabinete en últimas es cerrar, digamos, como esa línea de quién puede atender y quién no puede atender Donald Trump, porque un jefe de gabinete en últimas también hace eso, cómo traduce el mensaje hacia los ministros, bueno, a sus secretarios en este caso. Entonces creo que va a jugar un papel importante y va a jugar todo en esa lógica estratégica de hacer ciertos movimientos para garantizar la gobernabilidad de Donald Trump. Hay otra mujer, no sé si la abocamos más adelante, eh, pero es Elise Stefanik, que es la embajadora ante Naciones Unidas, que yo creo que también es otro personaje relevante para entender, y es que ella fue designada para representar a Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. Ella, este es otro ejemplo de esa fidelidad que paga Donald Trump. Elise fue representante a la Cámara y ella fue una gran aliada de Trump para ir en contra del impeachment que le han aplicado al expresidente Donald Trump por la toma del Capitolio, y ella jugó un papel muy importante dentro de esta Cámara, la Cámara de Representantes. Segundo, es una de las personas más, fue una de las personas más jóvenes en llegar a la Cámara de Representantes, pero volvemos al mismo tema como lo pudimos ver con Pete Hengest, que no tiene experiencia, digamos, ella no tiene una experiencia diplomática, no conoce todos los temas de política exterior, los temas de seguridad nacional. Entonces creo que también esos cambios, esos nombramientos no solamente pueden generar ruido hacia afuera del mundo, sino creo que también puede generar mucho ruido al interior, porque también hay funcionarios de carrera que van a decir, bueno, ¿y cómo esta persona la podemos aterrizar un poco a las dinámicas que tiene cada departamento? Porque cada uno de ellos tiene uno propio y muchas veces no se logran acoplar. Y por último, pues Elise Stefanik también es una persona muy importante porque es pro-israelí, es muy cercana al gobierno de Benjamin Netanyahu y claramente va a jugar un papel relevante en Naciones Unidas y en esa alianza con Israel en medio de lo que estamos viviendo en Asia Occidental. Claro, eso es la gran agenda internacional. Seguro también vendrá Ucrania y otros temas y Rusia, pero en ese tema Israel, que es tan convulso, pues está también el nombre no solo de ella, sino de Mike Huckabee como embajador. Entonces, también es una declaración sobre la agenda con Israel, más bien, de lo que viene, ¿no? Sí, es un claro mensaje y digamos que por eso antes de elecciones yo en otras oportunidades de podcast o medios mencionaba que claramente el candidato de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, era Trump, porque pues fue Trump el quien le ayudó a cerrar los acuerdos de Abraham en el año 2020 para que los países árabes y musulmanes restablecieran relaciones con Israel, dejando de lado la cuestión palestina. Y creo que ese mensaje, que hubiese ubicado a estas personas, es un mensaje muy claro que pues Israel va a seguir gozando de ese respaldo de Estados Unidos sin importar las acciones que pues lleguen incluso a violar, como hemos visto, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Entonces es un respaldo fuerte, pero además creo yo
que no hay que olvidar que Donald Trump es de las personas que no le gusta mucho el multilateralismo. Y creo que pues poner una persona también sin experiencia pues también envía un mensaje de poca importancia que le da a este organismo internacional, a esta organización internacional. De acuerdo, bueno, hemos tenido un montón de nombres, hemos repasado por un montón de nombres a lo largo de este episodio y seguramente nuestros oyentes van a decir, wow, cuánta gente. Pero le arrojo dos últimos nombres como para cerrar todo este panorama y seguramente habrán muchos nombres más que seguramente veremos en próximos días. Pero está, por ejemplo, no sé si los pronuncio bien, Vivek Ramaswamy, que va a ser llave con Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que es un personaje también que viene de otro universo bien particular frente al mundo del entretenimiento y lo que es Donald Trump en general. Y bueno, y está el fiscal general, Matt Gaetz, como uno de esos nombramientos. Digamos, para cierre de todo esto y que los oyentes no se nos mareen con tantas referencias, pero ¿cómo ve a estos dos personajes? Pues bueno, yo creo que vuelve a enviar el mensaje y comparto con usted, creo que Donald Trump es una persona, es un showman, es un hombre que viene el show, que viene el espectáculo, que sabe estas narrativas y obviamente poner a una persona allí es clave porque en últimas es temas de propaganda. Y esto pues hace muchos años no lo hemos visto tan fuerte y creo que sin duda alguna el ubicarlo allí pues es una muestra que Donald Trump va a hacer unos ejercicios bien fuertes con Fox News, con todo este tipo de entretenimiento, enviar cierto mensaje que en última se traduce, o que lo que quiero decir es formar la narrativa, formar los dispositivos ideológicos de cómo ver la migración, de cómo ver las guerras, de cómo ver, por ejemplo, la salud pública, de qué manera lo vamos a ver. Entonces creo que van a jugar un papel importante y obviamente pagar la cuota al empresariado, ¿no? A la tecnología, al dueño del capital, porque en últimas pues son personas dueñas de capital, de dinero, hablando principalmente de Elon Musk. Ahora, en cuanto al fiscal, creo que me parece bastante polémico porque en este nombramiento viene el reemplazo. Él mencionó que iba a despedir al fiscal Jack Smith, quien fue el que impuso el delito por retención ilegal de documentos de confidencialidad, que vimos este espectáculo cuando en la casa de Donald Trump se la allanaron, ¿no? Entonces, creo que eso también es una muestra de algo vengativo de Donald Trump y pues bueno, si esto lo hace con un fiscal, pues vamos a ver si va a hacer o tomar otro tipo de acciones para sacarse la espinita, si me lo permite muy coloquialmente, todos estos sucesos que pasaron en los últimos 4 años cuando él no era mandatario. Vale, profesor, y para cerrar, es un escenario de mayoría republicana en el Congreso, es un gobierno republicano, pareciera con muchas más fuerzas que en el primer mandato, en el que algunos de los contrapesos los hacían entre otros medios de comunicación, como el New York Times, aunque hay que decir que no necesariamente en el proceso electoral que vimos los medios de comunicación hayan jugado un papel tan trascendental. Probablemente fueron los alternativos, esas, digamos, logias alrededor de lo que usted decía, el fanatismo, el buscar fuentes que me reaseguran lo que creo con respecto a Trump, a la economía, etcétera. ¿Qué vendrá en ese panorama para que alguien le haga contrapeso a semejante carga republicana que viene? Pues yo creo que es muy importante el fortalecimiento de los medios de comunicación. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que Trump y algunos líderes en América Latina se han dado cuenta que los líderes políticos y las figuras políticas ya no necesitan pasar por ciertas instituciones tradicionales para ganar legitimidad. Entonces, muchas figuras políticas, una manera de ganar legitimidad eran los medios de comunicación por la curaduría que hacían los medios de comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? O pasar por televisión, o pasar por partidos políticos. Sin embargo, las redes sociales han mostrado que pueden ser caminos, vehículos para que personas que quieran ser figuras políticas no tengan que pasar por esos, digamos, organismos o lugares de legitimidad y pueden hacerse ellos mismos una figura política. YouTubers, influencers de TikTok, entre otro tipo de herramientas pueden verse allí, que creo que Trump lo que busca es eso. Entonces, ¿cómo reducir eso? Yo creo que aquí el papel lo tiene dos actores principalmente. Yo creo que los medios de comunicación
en la manera de hacer una curaduría, una investigación rigurosa, firme, sin miedo al poder, que creo que eso es un buen camino. Y el segundo, sin duda alguna, creo que la gente tiene que fortalecer su pensamiento crítico en lo que consume, sea donde sea, pero yo creo que las personas tienen que ser más rigurosas en corroborar la información que están escuchando, profundizar los temas, porque muchas veces el tiempo en radio y en televisión es oro, como se dice, y digamos no se puede hacer una profundidad. Entonces, que el televidente o el radio escucha haga ese ejercicio de profundizar en los temas. Entonces, yo creo que esos son los dos responsables, porque de lo contrario, si esto no se hace, creo yo que Trump y otros líderes de esta tendencia van a seguir utilizando las teorías de complot como una respuesta a muchas inquietudes de las sociedades que no entienden cómo llegamos acá hoy. Cómo Estados Unidos, muchos estadounidenses se preguntan, oiga, ¿y el sueño americano? ¿Dónde quedó el sueño americano? ¿Se acabó? Y entonces cuando buscan esas respuestas a esas preguntas, pues encuentran teorías como Donald Trump que parecen coger con mucho, tener mucha receptividad en la población, ¿no? El Deep State que dijo, por ejemplo, Trump en Argentina era la casta, o por ejemplo, cosas como que el migrante se come los perros o los animales, ¿no? Entonces, creo que la gente también juega un papel muy importante en fortalecer su pensamiento crítico y ahondar también lo que escucha y lee en medios y en redes en general. Gracias por acompañarnos en el Café de hoy, edición fin de semana. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Volvemos a escucharnos el próximo lunes. Podcast El Tiempo.